Pues sí, lo estáis viendo en el título. Acabo de vivir, me voy a sentar, una de las experiencias que jamás pensé que yo iba a vivir aquí en Japón, y es ir a ver un partido de béisbol. Os voy a ser totalmente sincero, jamás pensé que iba a haber un partido de béisbol aquí en Japón, y eso que es uno de los deportes más famosos en este país. Pero bueno, mira, salió la oportunidad y tampoco iba a decir que no. Así que en el vídeo de hoy os quiero mostrar un poco cómo fue ese día, esa jornada deportiva en Osaka, que es donde se enfrentaban los equipos, a ver si lo recuerdo bien, los Orix Búfalos contra los Hokkaido Nippon Ham Fighters. Estoy como vosotros, no tenía ni idea de qué equipos eran, pero bueno, parece ser que eran unos equipos bastante fuertes, no era un Barça Madrid, pero eran unos equipos bastante potentes en cuanto a la liga de béisbol. Como digo, os voy a hacer una narración de lo que fue ese día, ya que bueno, no estuve grabando como tal mi voz, pero sí que estuve haciendo muchísimas tomas de ese día para hacer este vídeo, así que os voy a narrar cómo fue mi jornada deportiva en Osaka. Bien, como ya he dicho, los equipos que se enfrentaban en este partido de béisbol eran los Orix Búfalos contra los Hokkaido Nippon Ham Fighters. Dos equipos que, como digo, creo que eran de los más potentes en la liga de béisbol. Y bueno, el día no empezó nada bien. De hecho, llevábamos un par de días mirando el tiempo, que en Osaka iba a estar lloviendo a cántaros, de hecho, pues así fue, y nos levantamos como a las 6 de la mañana y salimos a las 7 más o menos de aquí, donde cogemos las bicis y fuimos hasta la estación más cercana del pueblo de Aisho, donde ahí cogimos un tren, que me voy a llegar, donde ahí cogimos un tren y estuvimos casi una hora y media más o menos hasta llegar a Osaka. Como digo, el día no empezó nada bien, de hecho en las bicis tuvimos que ir con una mano manejando la bicicleta y con la otra mano pues tuvimos que ir con el paraguas, porque bueno, si no, no íbamos a llegar pues empapados a la estación y íbamos a pasar pues eso, todo el día mojados, cosa que no queríamos, porque si no, pues eso, es muy incómodo. El partido comenzaba a las 2 de la tarde, con lo cual teníamos bastante tiempo, toda la mañana por delante, para disfrutar un poco de la ciudad, sobre todo de ir a comer, de hacer como una especie de desayuno vermú, y ya a las 10 de la mañana pues creo que ya me estuve tomando mi primera cerveza. Para nada acabé mal ese día, de hecho sé cuándo parar, así que es algo que estoy totalmente orgulloso. Pero bueno, como digo, una cerveza a las 10 de la mañana pues la verdad es que sienta bastante bien, y no una cerveza pequeña, eran jarras enormes. Estuvimos en un par de restaurantes y la comida pues eso era espectacular, ya sabéis que soy auténtico fan de la comida japonesa, y nada, lo estuvimos pasando bien, riendo, hablando pues antes de ver el partido. De hecho, no estuvimos cerca del estadio, estuvimos un poquito más lejos, y luego sí que es verdad que ya pues decidimos ir al estadio una horita antes más o menos para ver el ambiente que había. Aquí quiero decir algo, y es que comparado como por ejemplo partidos de fútbol que puede haber en España, concretamente los de Fútbol Club Barcelona, donde los días de partido pues realmente se respira ese ambiente de fútbol. De hecho, tú vas por las calles y casi todo el mundo pues va vistiendo la camiseta del Barcelona, incluso no solamente en el alrededor del estadio, sino en el centro de la ciudad. Y aquí en Osaka pues tampoco vi ese ambiente ni siquiera cerca del estadio. Sí que es verdad que había muchísima gente pues con las camisetas y demás, pero digamos de dirección desde Osaka, desde el centro hasta el estadio, pues no me pareció un ambiente de hoy hay un partido de béisbol. Entonces, bueno, no sé si es que son así realmente, que tampoco lo viven como aficionados ultras, que yo digo, donde hay cánticos fuera del estadio y demás. Entonces, bueno, eso me decepcionó bastante. Bien, cogimos el metro esta vez cerca de donde estábamos haciendo el vermú y nos dirigimos al estadio, y como he dicho, pues no se respiraba ese ambiente de un partido de béisbol, ni siquiera de la gente local. Y el estadio estaba situado pues en medio de muchísimos edificios, ni siquiera estaba apartado de la ciudad. Podíamos ver calles estrechas, como a mí me gustan, japonesas, donde había pues muchos restaurantes y demás, con lo cual es que estaba muy como en el centro casi de la ciudad, pero
con muchos edificios alrededor. Algo que me sorprendió muchísimo es que creo que los días de partido se ve a gente, parte del staff, digamos, que se encarga de organizar lo que es, digamos, las afueras del estadio para dirigir a la gente, pues eso, al estadio, pero como 4 o 6 calles más allá del estadio hay gente indicando, incluso colocan como una especie de conos para que la gente vaya por el lado izquierdo, toda la muchedumbre, digamos, vayamos todos por la misma dirección, y como todo muy organizado, digamos, es una cosa muy loca. Pero bueno, llegamos al estadio y el estadio como tal tampoco me sorprendió mucho, las cosas como son. Es un estadio que está cerrado, es cubierto. No tengo muy claro si se puede abrir lo que sí, digamos, el techo. Y bueno, llegamos ya, digamos, a todo ese alrededor del estadio y ahí sí que había muchísima gente. Pero como digo, no eran como aficionados como ultras que estaban ahí celebrando, o bueno, celebrando no todavía, pero que no estaban, digamos, animando al equipo. Bien, los Oryx Búfalos, pues como digo, no tengo ni idea de quién es este equipo, pero sí que es verdad que parecía un equipo bastante importante, un equipo potente, al menos estamos hablando de un equipo en Osaka, con lo cual todo el merchandising que tenían, la verdad es que era una auténtica locura. Antes de entrar, digamos, a lo que es ver el estadio, pues digamos que en la parte inferior podríamos encontrar pues la tienda oficial, que por cierto los precios, como pasa en casi todos los equipos de algún deporte, todos los precios de todos los productos estaban, pues eso, infladísimos, sobre todo las camisetas. Yo esperaba que, bueno, al ser de béisbol, pues a lo mejor iban a ser un poquito más baratas que las de fútbol. De hecho, quizá lo son, pero no estamos hablando de unos 60-70 euros, lo más barato, digamos. Con lo cual, que bueno, tampoco quería comprarme una porque no era aficionado a este equipo. Así que, bueno, como dato, que sepáis que los precios oscilan igual que ir a un estadio de fútbol, al menos en España. Las entradas ya las habíamos cogido por internet, pero en el estadio las queríamos tener en físico, así que Riku las consiguió también en físico para que tengamos como un recuerdo en papel, digamos, de la entrada, cosa que, bueno, es un gran detalle por su parte. Y nada, llegó el momento de ver cómo era el estadio por dentro. La primera sensación que yo tuve cuando vi el estadio fue la misma, exactamente la misma que cuando voy a un partido de fútbol, a un estadio, más a los de Fútbol Club Barcelona. Esa sensación de wow, es un auténtico estadio, es una auténtica maravilla. Por dentro sí que me impresionó bastante. Y ya digamos que dio comienzo al partido de béisbol entre los Oryx Búfalos contra los Hokkaido más bla 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 bla. Y aquí ahora os voy a dejar diferentes fragmentos de lo que fue ese partido.
キロフィーバー川崎以上で行われます。ミワちゃん最近可愛いな。なんか急に可愛いなったやろ。最初は思えへんかったの。Lo que habéis visto fue tal cual y bueno, una vez que terminó ya el partido, pues bueno, salimos del estadio tranquilamente y el resto del día lo pasamos en Osaka, bueno, visitando diferentes barrios importantes como Dotonbori, que ya sabéis que tenéis un vídeo de Osaka, el segundo vídeo que hice en este canal. Y si tengo que valorar el partido o el deporte, creo que voy a valorar el deporte como tal, y es que creo que es un 4 sobre 10, un 2 sobre 5, como queráis valorarlo. Y es que para mí, en mi opinión, era bastante aburrido. 3 horas así, la verdad es que entre tirador y tirador se pasaban como, yo qué sé, como 5 minutos. Ya como no entendía absolutamente nada. Y algo que no os he comentado, pero es que los Oryx Búfalos, el equipo local de Osaka, perdió el encuentro, ganado los Hokkaido, no por mucha paliza, pero sí que es verdad que en la recta final... Joder, el cuervo, tío. Pero sí que es verdad que en la recta final hubo un poquito más de emoción, pero aún así, la verdad es que no me lo pasé del todo bien. Así que bueno, como digo, es una experiencia más que acabo de hacer aquí en Japón. Es algo que os lo quería también mostrar. Así es la experiencia de ver un partido de béisbol. Si tenéis la oportunidad, pues ir a verlo, tampoco perdéis nada, es una cosa que, bueno, pues podéis hacer un check, y si tenéis tiempo de sobras en vuestro viaje a Japón y os interesa mínimamente, pues ¿por qué no intentarlo? Y hasta aquí la narración de los hechos en un partido de béisbol, de cómo fue mi experiencia. Espero que os haya gustado y, señores, me voy a levantar. Nos vemos en la próxima con más. ¡Chao!